Hola, mi nombre es Donald Ramos Molina, estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la UNAT. A continuación, vamos a hablarles sobre la lengua materna y la intervención de ella en el contexto social. Aquí encontramos la lengua materna es un puente hacia la diversidad cultural. Sabemos también que es importante el uso de la lengua materna en cada uno de los contextos culturales. Aporte de la lingüística a la comprensión de la lengua materna. ¿Cómo comprendemos la lengua materna? La lingüística estudia la estructura y el funcionamiento de la lengua materna. 2. También explica por qué hablamos de cierta manera y cómo organizamos nuestras ideas. También podemos decir, muestra cómo usamos palabras para comunicar y construir pensamiento y emociones. Otra es el fundamento para valorar la lengua como parte de la identidad y además se basa para mejorar la enseñanza desde un enfoque integral. Encontramos la función de la lingüística, la metalingüística, que es pensar y hablar sobre la lengua. 1. La función metalingüística permite pensar, hablar sobre la lengua porque hablamos de ella cuando la conocemos. Analizar el uso de palabras y corregir errores para clarificar mensajes. Reflexionar sobre las intenciones detrás de lo que se dice. En la educación fomenta la autonomía lingüística del pensamiento analítico. A partir de lo que se sabe, podemos analizar y comprender situaciones. La educación fomenta autonomía lingüística y pensamiento crítico. Eso decíamos anteriormente. Y además, un beneficio clave es que mejora la comunicación y fortalece el pensamiento crítico. Sociolingüística y la lengua. La lengua como construcción social. El lenguaje varía según la edad, el grupo social y la cultura. Diferentes situaciones a lo largo del tiempo han descrito cómo se maneja la lengua y cómo ella va influyendo en cada una de estas etapas. La lengua reflexiona o refleja entidades culturales y realidades sociales. La forma de hablar muestra dinámicas de poder e historia social. Comprender variaciones fomenta, respeta y reconocimiento de la diversidad. Implicación práctica de valorar la diferencia y adaptaciones de enseñanza y política lingüística. La multiculturalidad y la diversidad lingüística. La lengua materna conecta con la cultura, conecta tradiciones y visión del mundo de una comunidad. Valorar y respetar otras lenguas fomenta la convivencia intercultural. La diversidad lingüística enriquece la sociedad y promueve una comprensión de respeto mutuo. Las competencias esenciales en contextos educativos sociales y pluriculturales, además multilingües, resumen de preservar la lengua materna, fortalece la identidad y la convivencia. Actividades con la lengua materna para la reflexión intercultural. 1. Foro virtual de experiencias sobre experiencias culturales, compartir relatos de personajes y comentar respetuosamente sobre estos. Debate en la lengua materna sobre prácticas culturales, roles, normas y percepciones. Eso se hace con los chicos en el aula de clase. Proyecto colaborativo, multimedia, entrevistas a familiares sobre tradiciones y presentaciones conjuntas. De ahí podemos encontrar aspectos importantes dentro de nuestra familia. Círculo de lectura bilingüe, textos culturales en lengua materna y discusión comparativa. Otro, diarios reflexivos, registrar percepciones sobre identidad, lenguaje y encuentro intercultural. También un mapeo cultural
local colaborativo, representar orígenes, costumbres y variaciones lingüísticas del grupo, aprovechando en el contexto en el que nos encontramos. Taller de narrativa orales, contar y analizar leyendas o mitos en la lengua materna. Todo lo que conlleva el quehacer y el crecimiento cultural, mitológico de cada contexto, eso nos ayuda a comprender y a tener un enriquecimiento de la lengua materna. Además también encontramos el intercambio de recetas y textos culturales, explorar el lenguaje cotidiano y las prácticas gastronómicas. Actividades prácticas con la lengua materna para el aula. Taller de historia locales. Los estudiantes presentan relatos en su lengua materna y explican su contexto. Rincón de las experiencias. Se crea un cartel colectivo con frases tradicionales y su tradición al español o del inglés, según sea. Entrevistas interculturales. Las parejas graban breves testimonios sobre costumbres y uso lingüístico. Otro, el mapa de voces, mapa del cual en el aula el país donde se ubican orígenes y palabras claves de cada estudiante. Y lo otro, una reflexión guiada, preguntas para valorar diferencias y construir adecuadas y acuerdos de convivencia respetuosa. La lengua materna, pilar de la educación e interculturalidad. La lengua materna es integral, función estructural y cognitiva de la lengua materna. La lengua materna construye las ideas y facilita la comprensión de su estructura desde la lingüística. 2. La reflexión crítica y metalingüística dice que la función metalingüística promueve reflexión crítica sobre el lenguaje y el aprendizaje. 3. La lengua materna dice que la sociolingüística y la identidad cultural. Entonces, la lengua materna refleja la realidad social, fortaleciendo la identidad en contextos como el Caribe y específicamente Aracataca, donde nos encontramos. La educación intercultural y justicia. Promover la reflexión intercultural desde la lengua materna es clave para una educación respetuosa. Y de esta forma hemos llegado al fin de esta presentación. Para mí fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Donald Ramos Molina, recuérdenlo. Y ahí estamos para seguir continuando y adelantarnos, proyectar más, porque la educación de los niños se fomenta desde la educación en el aula de clases, ojo, pero debe ser siempre integral. Chao, chao, nos vemos. See you later.